¿Desapareció la notificación de que está grabando? Y ahí ya está grabando, profe. Sí, mil gracias, mil gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos por aquí. A ver si puedo sacar la barra aquí arriba. Y la pasé por abajo. Y ya está. Bien, perfecto. Bueno, por acá habíamos arrancado la semana pasada con una línea de tiempo. Les había comentado de dónde había nacido el control. Les había hablado de este mecanismo, del mecanismo regulador de Watt, que fue el primer lazo industrial, el primer mecanismo de control posta, digamos. Esto después se los voy a compartir un poquito más en detalle. Yo les hablé algo de inercia la vez pasada y no es correcto. Eh, pero para esto, para la explicación de esto, les voy a dejar un videíto que les muestra el mecanismo funcionando en vivo. Así que más claro que eso no va a haber. Es re chiquito, es un short de 1 minuto. Pero bueno, está interesante como para ver ese mecanismo que hacía un control de velocidad sobre motores a vapor, ¿sí? Eh, bueno, no voy a profundizar mucho en esto para que no nos robe tiempo de esta clase. Bien, acá puse la terminología que esbozamos la semana pasada, donde hablamos de variable controlada, variable manipulada, con alguna notita donde nos aclara de qué es lo que se corrige, que es la variable controlada, y la manipulada es el medio para lograrlo, ¿sí? Algo de esto creo que puede haber quedado claro. Después voy a hacer un ejemplito de una caldera en la pizarra para que quede, este, para fijar conceptos. Bien, también el concepto de planta o proceso, que es el lugar en donde ocurre la acción de control, ¿sí? Eh, el concepto de perturbación, que es cualquier acción que uno no desea que ocurra y que perjudica a la variable controlada. Bueno, toda esta terminología está en esta diapo para, como para asentarla. Habíamos hablado de lazo abierto y habíamos hablado de lazo cerrado. Ahí había dejado algún ejemplo, había comentado alguno y estaba por escrito en la diapo que usé la semana pasada, que es la que evoqué ahora con esto, con lo que está escrito acá. Pero bueno, también dimos otros ejemplos y yo después les voy a dar como tarea, como una tareita en un breve intervalo, de que ustedes identifiquen algunas cosas de algún sistema de control, que bueno, ya volveremos a esto como para pensar. Bien, después eh, hablamos de esto de la anatomía del sistema de lazo cerrado, que ahora vamos a profundizar porque en esto no nos metimos en profundidad y bueno, acá es donde sí vale la pena que empecemos a poner la lupa. Les pido, por favor, yo voy a asumir que algo de la semana pasada, de lo que estuvimos conversando, quedó en el recuerdo y quedó en la comprensión de ustedes. Pero eso que yo asumo no significa que tiene que ser así. Puedo estar yo equivocado o pueden haber quedado dudas o se pueden haber olvidado. Así que los invito, las invito a que no duden en preguntarme, en pedirme la palabra y profundizar en lo que no quede claro, ¿sí? Esa ida y vuelta nos va a ayudar a que la clase sea, bueno, bueno, más amigable. Bien, cualquier eh, sistema que estamos modelando lo podemos esquematizar a través de bloques que lo que hacen es simplificar nuestra comprensión y quitarle complejidad al, al sistema físico real. Y de cara a esta simplificación,
Lo que tratamos de hacer entonces es meterlo en una caja negra que nos permita decir, bueno, entra esto y sale esto otro. Y sabiendo que esa caja negra se comporta de cierta manera. A eso, ese comportamiento lo llamamos transferencia en general, es un nombre que este, le damos habitualmente. En los textos originales de control se lo llamaba ganancia o gain en inglés, por eso van a ver que hay mucha letra G. Y van a ver que hay un libro que compartí en el aula virtual, que está compartido en dos partes, que es el libro que se escribió en la cátedra, o sea, que escribió el jefe de cátedra con otros compañeros docentes, eh, para darle soporte a la materia control, a la materia que precedía a esta que estamos brindando ahora. Pero justamente toda esta primera parte de esta asignatura está cubierta por contenidos de ese libro, así que pueden ir ahí. Ahí van a encontrar que en general estos bloques, en vez de haber una G, aparece una T. De ahí viene esto de transferencia o ganancia. Se puede decir de una forma o de otra. Bien, eh, ok. Y tenemos en cualquier sistema que esté al lazo cerrado, vuelvo a la diapositiva anterior, cuando tenemos un lazo abierto, entonces los bloques están concatenados en un sentido y habíamos dicho que no hay ningún camino de retorno, donde no hay nada que se pueda hacer respecto a lo que esté pasando como en la variable controlada, que me sirva para decir, ah, bueno, tengo que hacer una modificación o se va a hacer una modificación, salvo que el usuario final de esto, o sea, si hay suponiendo un ser humano interviniendo acá, que pueda corregir algo, como yo les di algún ejemplo, supongo de una estufa eléctrica o algo por el estilo, vos decís, bueno, me dejaron la ventana abierta o se me rompió vidrio de la ventana, pongo otra estufa más o no sé, hago algo, pero en principio esa estufa no puede hacer nada para corregir. En cambio, un sistema de lazo cerrado, supongamos que el control de temperatura está hecho por un control por un aire acondicionado y le configuramos una temperatura objetivo, entonces el sistema de calefacción de ese control remoto, hoy, porque estoy con control remoto y no, claro, el sistema del aire acondicionado va a hacer todo lo posible para compensar y llegar a esa temperatura deseada. Eh, Esa temperatura, por supuesto que no necesariamente va a poder ser obtenida. Si se da el caso que mencionaba recién, que se rompieran los vidrios de la ventana y el aire acondicionado estaba dimensionado para cubrir las necesidades de ese espacio y no estaba sobredimensionado, por supuesto que la pérdida de calor en esa ventana abierta no lo va a poder compensar, pero sí va a hacer todo el esfuerzo para compensarlo, que un sistema de lazo abierto no tiene forma de hacer esa compensación. ¿Me explico? Bien, muy bien. Luego, volviendo a este ejemplito que tenemos dibujado en esta diapositiva, vemos que el lazo directo está compuesto de varios bloques. Bueno, ¿por qué está compuesto de varios bloques? Porque para nuestro análisis tal vez nos convenga muchas veces, cuando el sistema es completo y podemos determinar las partes del mismo, podemos distinguir en un bloque controlador, un bloque actuador y la planta en sí misma. Esto es una estructura tradicional de un sistema de control. Por supuesto que como todo, después la realidad no se acopla exactamente a lo teórico, pero en un caso de manual, un sistema ideal podríamos encontrarlo modelado
a través de estos bloques. Y por supuesto, el lazo de realimentación, que es el único que va hacia atrás, vamos a decir, llevando la información de lo que está pasando en la variable controlada. Bueno, eso en general es, en el mundo real, en general es un solo bloque, o sea, se lo modela con un solo bloque. Vamos a hacer un ejemplito en la pizarra sobre un sistema de lazo cerrado. Para eso voy a dejar de compartir y me voy a la pizarra, cambio el video. Ah, no, no cambio el video, estoy en la pizarra, nunca me fui a la pizarra. Bien, me pongo ahí. ¿Todos ven la pizarra en este momento? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, supongamos entonces una caldera, para quienes no tienen muy claro qué es una caldera, es un recipiente en donde hay algún tipo de líquido a cierto nivel. Habrá seguramente un ingreso de líquido y un egreso de ese líquido para su aprovechamiento y utilización. Entonces acá va a haber un flujo de, de este líquido. Este líquido puede ser agua, puede ser alguna otra cosa. Por supuesto que el flujo de ese líquido, el nivel, el control de nivel, etcétera, tendrá su sistema de control que por ahora no nos interesa a nosotros porque vamos a analizar solamente el control de la temperatura, o sea, nuestro sistema se enfoca en el control de temperatura del líquido que está dentro de esta caldera. Entonces, ¿cuál es nuestra variable a ser controlada? Controlada la temperatura, ¿sí? Variable controlada, entonces, temperatura. Bien. Para poder controlar la temperatura, lo que vamos a hacer es suministrarle calor al sistema. ¿Por qué suministrarle calor? Porque, bueno, precisamente necesitamos que esté una temperatura que está por encima de la temperatura ambiente. Para eso quemaremos gas, ¿sí? Quemaremos gas y quemar gas le va a dar un poder calorífico, o sea, quemar gas transmite calor y le va a transmitir este calor al recipiente. Y para quemar gas tenemos algún tipo de válvula que va a permitir el paso de mayor o menor flujo de gas. ¿Sí? Entonces voy a poner acá que va a haber un flujo de gas. Podemos pensar que ese flujo de gas, así como medimos el combustible que quemamos en, en un vehículo, en un auto, decimos, bueno, cargué tantos litros de nafta o de gasoil. Acá podemos decir, quemamos tantos este, metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Este es el flujo de gas que estamos utilizando. Así como la temperatura, la variable que vamos a manejar será, por ejemplo, no sé, grados centígrados, grados Celsius. Bien. ¿Y cómo sé que la variable controlada en esta planta, es la correcta? ¿Sí? Esto es la planta. Y bueno, ¿cómo sé que es la correcta la temperatura? Y bueno, para eso tendré que tener algún sistema de medición, ¿verdad? Entonces tendré algún elemento que se va a encargar de medir una sonda, supongamos una sonda electrónica, no sé, ¿por qué? Porque sí, una sonda.
que lleva la información a una caja donde hay una circuitería electrónica, analógica, digital, no sé, y que en función de la medición y la comparación, voy a poner acá comparador, en función de la medición y la comparación que hace desde un offset, o sea, la variable que yo quiero, o la temperatura que yo estoy deseando, hará una comparación y hará una acción de control sobre esta válvula que dibujé ahí como un moño, abriéndola o cerrándola en función de la necesidad de calentar más o menos el líquido. Bien, entonces, si yo tuviera que modelar esto en, en un esquema de bloques, haría algo más o menos así. Pondría que tengo la planta, voy a poner una P, la variable controlada, acá. Tengo un elemento de retroalimentación que está midiendo, esto es la salida del sistema, ¿sí? Que acá la variable de salida es la temperatura. Bien, tengo esa temperatura, la estoy midiendo con este elemento, voy a poner la H para recordar que es un elemento de realimentación. Esto irá a parar a un elemento comparador, a un bloque sumador, realimentando, después explicamos por qué, negativamente. Acá ingresa la referencia y acá sale un elemento que es el controlador, y acá hay un bloque más que es el bloque actuador. Le puse una B corta. Entonces, la C es el elemento controlador. La B es el actuador. La P es la planta. Y la H es el sensor. Bien, el sentido es el lazo directo es para allá, obviamente, y el lazo de realimentación es el contrario. Entonces, el elemento este que está acá, el punto suma, lo que va a hacer es recibir la referencia, que es el, el offset, es el elemento, es la variable en el punto que yo quiero. Supongamos que va a ser, no sé, 60 grados centígrados. Esa es la información que entra por acá, de alguna manera. Y va a estar comparado con lo que se mide acá. Y lo que se mide acá, esta variable, se va a restar con esta, y en tanto y en cuanto la diferencia sea distinta de cero, quiere decir que tiene que haber una acción de control. Esa acción de control le va a dar una orden al actuador, y el actuador, a través de una acción indirecta, de una variable que no es la controlada, la variable controlada es esta, pero de una variable intermedia, va a hacer que la planta varíe y llegue y compense para llegar a lo que estamos deseando. ¿Se entiende el cuentito? ¿Me quieren preguntar algo? Ahora hacemos el mapeo de cada cosa. Sí, sí, por ahora se entiende, por lo menos ¿Se por mi parte. entiende? Sí, sí. Sí, Gracias, gracias, gracias. Bueno, la planta es eso, el bloque de control es este, el actuador es esto, y bueno, el elemento de realimentación es
la sonda esta que está acá, también en color naranja, no tenía más colores. Bien, les anticipo alguna cosita. Todos estos elementos son elementos físicos que, vamos a decirlo de alguna manera, los conseguís en la ferretería, los conseguís en el mercado, los conseguís en la fábrica, los conseguís, y lo que vas a, no sé, la planta. En este caso, tenés un, una cuba grande que va a tener cierta capacidad, construida en un material que tendrá ciertas opciones para elegirlo eh, en función de la temperatura, en función del líquido que sea, en función del peso, en función de los costos, y que ese elemento tendrá algún tipo de aislación térmica para no perder calor con el medio ambiente, o no, porque no puede tenerla. Luego tendrás el elemento que estás quemando. Yo puse gas. Este gas, bueno, puedes tener distintos tipos de gas que van a tener distinto poder calórico, o podría no ser gas y ser eh, alternativamente una resistencia eléctrica. Bueno, hay algo que están poniéndole calor al sistema. Supongamos que elegimos gas, gas natural de red, entonces, es, como digo, tiene un poder calórico que tiene que ver con la cantidad de gas que se está quemando. Tendrá que ver también con el mechero que puedo hacer, que puedo fabricar, el diámetro de caño, la presión de gas que puede llegar en la zona. O sea que hay un montón de cuestiones. También el líquido que está entrando acá, que estamos queriendo calefaccionar, tendrá sus características respecto a cómo puede, eh, cómo reacciona ante el calor, qué inercia térmica tiene. O sea que hay un montón de cosas que están dadas por la física y por los materiales, por cuestiones constructivas y cuestiones este, de disponibilidad, así como también el elemento de medición, que hay distintos tipos de elementos de medición de temperatura, distintos tipos de sensores, con distintos comportamientos, distintos rangos de trabajo, distintas curvas de medición y muchos etcétera. Por lo tanto, el elemento más flexible que aparece acá, o uno de los elementos que a lo mejor tengo un poco más margen de maniobra, es el comportamiento del elemento este, que está acá, que es el elemento de control, de control. Voy a cambiar, acá puse comparador, pero voy a poner controlador, porque cuando pongo comparador parece que estoy hablando solamente de esto, y el bloque en realidad tiene más cosas para hacer. Y también algo que complejiza un poco el esquema que está acá abajo es lo siguiente. Yo les hablé que acá hay, o no lo especifiqué tan bien, voy a especificarlo un poquito más. Esto que vemos acá es una derivación. Y esto no es que hace que la variable que sale de acá va a una parte para un lado y otra para el otro, sino que produce una copia. Lo que está acá es la copia de lo que está acá. Y cualquier derivación que yo haga, no es que estoy perdiendo una parte, como si se tratara de un circuito eléctrico en donde la corriente eléctrica se divide y hay una ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff que se aplica. No, no se trata de eso. Lo que leo acá, lo leo acá. Es información. Entonces yo leo una temperatura acá, es la temperatura que leo en la salida de la planta, y es la temperatura que lee el elemento sensor que hace la realimentación. Y este sensor tendrá una salida que podrá tener, va a ser otra variable. Suponiendo que se trata de un sistema electrónico, su salida, así como acá está midiendo grados centígrados, acá será, por ejemplo, milivolts. Y los milivolts que llegan a este elemento se comparan con los milivolts de referencia. Entonces podemos imaginar que acá, a ver, voy a hacer me quedó muy chiquito el espacio, voy a hacer algo medio horrible. Imagínense que acá hay algo, un elemento de ajuste, llamémosle, que
yo acá le pongo la temperatura en un... Acá hay una, es una, mamarracho, es una letra A. Como acá pongo una temperatura, esta temperatura se transforma también en milivolts. Por lo tanto, que es la comparación de este elemento también va a estar dado en milivolts. Y si la diferencia en milivolts es cero, quiere decir que ya está bien. Y si la diferencia en milivolts es negativa o positiva, quiere decir que el elemento de control va a tener que hacer una acción sobre el actuador. Entonces, ¿por qué puse este elemento de ajuste? Bueno, ¿y cómo sería el elemento de ajuste? Bueno, podría ser, qué sé yo, una perilla en la cajita esa. ¿Vieron? Qué sé yo, un control de temperatura donde tenés una botonera, no sé, lo que quieran. ¿Sí? Una perilla así, que tiene una guía graduada, y vos tenés acá, deslizás, movés algo así, vas girando y vas poniendo, seleccionando distintas temperaturas. Eh, entonces, la salida del elemento de control hacia el actuador, o sea que en el mundo físico sería más o menos esto, en mi esquema, así más o menos, esta válvula sería una electroválvula, no es que hay una persona que la pinchan para que mueva la canilla. Entonces, la electroválvula tendrá una entrada que va supongamos, entre 0 y 20 volts, por decir algo, y este rango de tensión va a hacer que cuando está a 0 volts esté del todo cerrada y cuando esté en 20 volts esté del todo abierta. Entonces, el controlador, en función de su entrada de referencia y su programación, que ya esto nos falta para hablar, pero ya lo hablaremos, va a tomar una decisión de qué hacer, qué tensión suministrarle al actuador para que haga la compensación necesaria para meterle cierta cantidad de calor a la planta para llevarlo a la temperatura que está deseando, que está fijada en en la variable de entrada a través de este offset. ¿Se entiende más o menos? Sí, Sí, se ¿Me quieren entiende. preguntar algo? ¿Me quieren preguntar algo con esto o me dan un ok para que avance? Yo solo tenía una duda. Una Sí, vez, meta. por ejemplo, no sé, la temperatura todavía los milivolts te están dando, la resta no te da cero, entonces tiene que hacer el control y demás. Esa Ujú. salida, cuando hace ese chequeo, no se va por donde está, bueno, la variable de T, ¿no? Siempre va a retroalimentarse y recién sale del circuito cuando ya llega a cero la diferencia. A ver si te entendí bien. Siempre la información, vos pensás en esto, en este esquema, como una vía de información, o sea que la información fluye de un bloque al otro, Sí, y pensá que hay tiempos, hay inercias que tienen que ver con los comportamientos físicos, de ahí el video de la semana pasada en el grupo de Telegram, ¿no? Cuando movés la perilla del calefón un poquitito hasta que calienta el agua, pasó por todo el caño hasta la flor de la ducha y compensó, o sea, terminó de calentar el agua y calentar todos los caños para que se estabilice la temperatura, tardó unos segundos. Entonces, mientras vos pensás que el ajuste que hiciste en el calefón eh, ya es correcto, no te vas a dar cuenta hasta dentro de unos segundos, que cuando te diste cuenta que era demasiado y tenés que decir, bueno, no, abro el agua fría, por ejemplo. Abrís un poco el agua fría hasta que sube, no sé, 2 metros hasta 1,5 metros hasta la ducha y se mezcla con el agua caliente y vos lo sentiste en tu cuerpo, a lo mejor ese retardo hizo que vos, no sé, quieras compensar antes de tiempo. Bueno, todo ese retardo, toda esa cosa que vos naturalmente haces cuando estás queriendo equilibrar la temperatura en la que te bañás, eso lo hace el elemento controlador. Y la diferencia
que va a tener entre la variable, entre el valor deseado y el valor medido, el controlador va a tener algún tipo de, vamos a decir por ahora, programa, porque es la forma en la que lo entendemos nosotros más fácilmente, va a tener un programa que le va a dar una curva de trabajo para que la compensación a, tra- a través del paso del tiempo la haga de la manera más eficientemente posible. Eh, y no hay ningún atajo de nada. O sea, no, la comunicación es así, bloque tras bloque. O sea, el sistema está pensado para funcionar de esta manera. Y si yo tuviera que pensar cuál va a ser la curva de temperatura con el paso del tiempo, la variable acá abajo es el tiempo y acá es la temperatura. Voy a poner una T mayúscula como para diferenciar el tiempo de la temperatura. Y el valor deseado es este punteado que está acá. Yo siempre deseo este valor a lo largo del tiempo. Pero cuando yo encendí el sistema, todo estaba frío y a lo mejor estaba por acá, ¿sí? Arrancó el sistema acá. Y entonces, en función de la acción de control del elemento controlador, puedo tener que la variable a ser controlada haga esta curva, por ejemplo, o podría tener una curva distinta, la voy a dibujar con otro color, sería más ideal, a lo mejor este, o podría tener otra curva que fuera así. Entonces, ¿cuál de las tres respuestas es la que prefiero? Bueno, va a depender de qué es lo primero, de qué es lo que puedo hacer, si puedo permitirme cualquiera de ellas. Luego, cuando digo permitirme, me refiero a si el sistema puede, lo puedo tunear, lo puedo configurar con cualquiera de estas respuestas. Segundo, si además, si el elemento al que estoy controlando la temperatura se banca un overshoot, si se banca esto o no, o a lo mejor lo degrado y jamás puedo permitirme esto, porque esto implicaría malograr el líquido. Y a lo mejor esto en una situación me conviene porque puedo pasarme, pero con el hecho de lograr que el líquido ya alcance temperatura, puedo permitirme que esté más arriba, a pesar que después con el paso del tiempo tenga que hacer esta movida. A lo mejor jamás. A lo mejor puedo permitirme la curva violeta o la naranja, cualquiera de las dos. Necesitaría que la violeta antes que la naranja porque llego más rápido, pero a lo mejor para llegar más rápido tengo que gastar mucho más y es antieconómico y puedo entonces preferir la curva naranja, que va a tardar más tiempo, pero va a hacer que el sistema sea mucho más económico. Bueno, eso te lo va a dar el conocimiento de lo que vos podés controlar. Llévalo a una situación cotidiana pensando en la temperatura del agua de la ducha, por ejemplo. Qué sé yo. Se me ocurre esa, que es algo que a nadie le resulta del todo ajeno. Bueno, no sé si te respondí, me fui por las ramas. En todo caso, decime, no pude ver quién me preguntó, así que no puedo mencionar tu nombre, pero decime si respondí lo que me estabas preguntando o todavía quedan dudas. No, sí, sí, se entendió, se entendió. Bárbaro. ¿Alguien me quiere Gracias. preguntar algo? Uy, no, por favor. Al contrario, gracias por preguntar. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Yo Una no me quedo pregunta, yo no me quedo ahora muy vos, claro, Sebastián. creo que igual lo explicaste, pero me mareé en un momento. El actuador en este ejemplo, la del gas, sería la válvula esa manejada por el controlador. Sí, correcto. Sería la electroválvula que está dibujada como un monito ahí color violeta. Esa electroválvula sería el actuador. Ok, y lo que pasa del controlador al actuador sería también en milivoltios, en este caso.
En este caso serían voltios, por ejemplo. Le puse de 0 a 20 voltios. No lo vi. Sí, sí, vale. Ok, Sería esto que está acá, ahí cerca de mi dedo. Ahí está. sí, 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 sí. Ok, era eso nomás. Bueno, bárbaro, bárbaro. Tengo una Esto, pregunta. sí, diga, diga. El, la salida del sensor y el input, ¿tienen que siempre tener la misma unidad de medida o puede haber algo antes que lo pueda procesar a dos unidades de medida distintas? ¿Me explico? ¿No? Esta parte, mira, esto me decís, Claro, esto si y esto. eso, si tiene que Sí, tener siempre la misma unidad de medida. y la realidad es que sí. La realidad es que cuando estamos hablando en un punto suma, desde la teoría, tenemos que pensar que lo que estamos sumando y restando es la misma variable. ¿Sí? O sea que Mm, en verdad es que sí, por eso hablé, metí como un modo, un bloque transductor donde puse que yo quiero una temperatura, pero en realidad cuando yo muevo un selector, lo que muevo en realidad es algún parámetro en la misma variable que es la que se está midiendo. ¿Sí? bien, Eh, a perfecto. ver, me faltó escribir algo por acá, que es, voy a escribir en negro, que esto que está acá, esto es lo que podemos llamar variable manipulada. ¿Qué es la variable manipulada? Yo quemo gas, ¿sí? Entonces, lo que yo manipulo es el flujo de gas. Vean, acá me faltó, me quedó tan chiquito esto que no me permite, voy a escribir acá, voy a poner uno acá, uno y dos. Uno, esta variable está, en este caso, seleccioné, dije, puse que va de 0 a 20 volts. Esa es la variable. Y en el caso 2 es, no sé qué valores, no lo voy a inventar, pero No se ve la parte o de los voy a arriba inventar, quiero decir, de no se ve 0 la parte ponele de arriba a, del pizarrón. decime que te escuché. Es que no se ve la parte de arriba del pizarrón donde estás escribiendo. Ahí, gracias, gracias. A ver, ¿se ve ahora? ¿No? Ahí se ve mejor. ¿Se ve o no se a ver, acá, Ahí va, ahí va. ¿se va? Listo, bárbaro. Capaz que dejé algo afuera, abajo, no sé. A ver, esperen que voy a la pantalla, disculpen, que tuc, tuc, Lo tuc. de abajo quedó cortado ahora, pero se ve lo de Quedó arriba. cortado. Bueno, ahora veo cómo acomodo para que no pase. Pero mientras digo, bueno, para ilustrar un poco esto, las variables, lo que sale del controlador hacia el actuador, en este caso es una tensión eléctrica. Y después la variable manipulada, que es la que voy a utilizar para modificar verdaderamente la variable que quiero controlar, bueno, va a ser el flujo de gas, que está ahí en metros cúbicos por segundo. Esto tenemos de... Ahí puse variable manipulada, perfecto. Podemos hacer una captura de esto. Por supuesto que está, lo tengo en otro formato más lindo y todo, pero me parece que cuando uno está eh, viéndolo en vivo, capaz que queda mejor en la retina, en la memoria, una captura de lo que estamos viendo. Bueno, en todo caso, a ver si puedo hacerlo. Si no, bueno, después lo tomo de la grabación. No pasa nada. Ya está, así no pierdo tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, por acá estamos. Vamos a volver a las diapositivas.
Muy bien. Bien, estamos por acá. Esto que dice rol de cada elemento. Dice referencia y comparador. La consigna deseada y el punto donde nace el error. Es E de T, es R, que es la referencia, menos B, que es lo que viene del sensor. O sea que esta diferencia que están viendo acá es, acá se alojaría el EDT, la señal EDT, esta sería la RDT, la referencia en función del tiempo, y esta es la BDT, este, la señal que viene del sensor. Acá te habla de los tres bloques de la rama directa, que ya los estuvimos viendo, que es el controlador que decide la acción a partir del error, es el algoritmo, que puede ser un PID, un PLC, un software embebido. Por eso yo les mencionaba que el comportamiento del controlador es lo que más podemos manejar, donde podemos hacer acciones, nosotros podemos elegir qué comportamiento va a tener. Después tenemos el actuador, ¿ven? Que dice que habla de aporta la potencia física que modifica la planta, no decide nada y ejecuta. Y la planta, que es el sistema a gobernar. Bien, muy bien. Y después dice el sensor mide una salida, el transductor convierte en una señal utilizable. Por ejemplo, la temperatura de 4 a 20 miliamperes. En control industrial, en sistemas de control industriales, podemos tener distintos tipos de, de interconexiones y sensores. Hay estándares, los estándares de sistemas que están conectados eléctricamente, que son, digamos, los más antiguos. Lo que hacen es transmitir a través de un cable una corriente eléctrica de 0 a 20 miliamperes, quiero decir, una corriente de 4 a 20 miliamperes, o una tensión eléctrica de 0 a 10 volts. Esos eran los estándares habituales. Pero después, con el advenimiento de las tecnologías digitales, los elementos de sensórica pasaron a ser, en muchos casos, en control industrial, elementos que se conectan a buses, en donde el elemento sensor tiene no solo el sensado, sino también la, entre comillas, inteligencia para conectarse a un bus. Y puede tener hasta, por ejemplo, en los casos más actuales, una MAC address y se comunican con protocolo IP, que es un protocolo IP similar al que usamos en comunicaciones, eh, de las que hemos conocido y estudiado en redes de datos, pero con un grado de sofisticación un poco mayor en cuanto a la inmunidad a los ruidos y a los problemas eléctricos, porque los medios, digamos, los espacios eh, en donde se desarrolla estas acciones de control, en general son un poco más agresivos, o bastante más agresivos, o extremadamente agresivos, eh, y bueno, el ruido eléctrico, y cuestiones también físicas pueden complicar las cosas. Bien. Bueno, acá hemos estado hablando de esto, que el modelo matemático, ¿sí? Eh, lo- todos los elementos que estemos utilizando para control van a tener sus leyes, que las modelen dentro de los sistemas que conocemos, los sistemas físicos que conocemos, leyes de Newton, leyes de Kirchhoff, ahí habla de balance de masa de energía, etcétera. Y, por supuesto, como ya sabemos, estos sistemas físicos tienen un comportamiento eh, que
se los modela o eh, se los puede, sí, digo bien, se los modela a través de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales con quinto orden, de primer orden, de segundo orden, etcétera. Ustedes han estudiado en física sistemas eléctricos, si mal no recuerdo. Tengo entendido, si nada cambió, que para la carrera de sistemas no ven, no vemos, no hemos visto sistemas mecánicos, puede ser. Sistemas mecánicos no se ven, ¿no? No, no me suena. Ok, cuando entonces estudiaron sistemas eléctricos, sí, resistencia, capacitor, inductancia, eso sí lo han visto en su momento. No Sí, pretendo eso que sí, sea profe. Sí, que se sí, eso acuerden. sí. Eso Sí, sí. eso Bueno, es de Física 2. exactamente, en física 2 y habrán visto entonces las ecuaciones diferenciales que se utilizaron para modelar sistemas. Bien, ok. Y bueno, como son sistemas que no son lineales, por un montón de aspectos que ustedes capaz que puedan recordar. Acá habla de algunas cositas: saturación, fricción, estática, histéresis, juego mecánico, etcétera. Bueno, esto nos complica en algún punto su estudio, nos complica por la falta de linealidad y porque además la resolución de ecuaciones diferenciales es siempre un poquito más compleja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para trabajar con estos sistemas no lineales? Tratamos de buscar que el comportamiento, o sea, buscar puntos, o lugares de su comportamiento donde más se asemejen a un comportamiento lineal. No siempre se logra, pero a veces tenemos tramos dentro de eh, su, su espacio de comportamiento donde sí podemos asimilarlo, ese elemento físico, a que tiene un comportamiento lineal. Podemos hacer una especie de, fingamos demencia científica, ¿no? Decimos, bueno, acá en este pedacito podemos pensar, en este pedacito que está acá, podemos pensar que esto se comporta como si fuera una recta, su curva, aunque no sabemos que no lo es. Pero mientras me mueva en estos parámetros de acá hasta acá, se parece bastante a una recta. Bien, entonces, ¿qué pasa? El modelo lineal vale solo para un entorno de este punto. Lejos de él, entonces, ya, bueno, no nos sirve. También, como decía hace un ratito, eh, las respuestas que podemos encontrar de estos sistemas que tienen comportamiento o que tienen su explicación a través de ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden, bueno, van a hacer que sus curvas tengan entonces este tipo de respuesta en función del tiempo, más allá de que después, hacia el final, en tiempo infinito, lleguen a valores similares. En el caso de elementos que se modelan o sistemas que se modelan con ecuaciones diferenciales de primer orden, sabemos que no van a oscilar y que la respuesta en algún punto se va a ir acercando hacia un valor. Bueno, el caso más típico que podemos tener en mente es la carga de un capacitor, por ejemplo. Tal vez se acuerden, si no, ahora después volvemos a recordarlo. También podemos pensarlo como en el llenado de un tanque. La semana pasada hablamos del depósito del inodoro, de cuando va subiendo el flotante, que el primer momento, cuando el flotante está bien abajo, el flujo de agua que va llenando es máximo y después a medida que el brazo va subiendo, porque gracias a que el flotante lo impulsa, se va como de a poquito cerrando el flujo de agua hasta que llegue al nivel final, con casi ingresándole un goteo mínimo. Y después tenemos los sistemas de segundo orden, que, bueno, su derivada segunda
implica que puede tener un comportamiento oscilatorio y ese comportamiento oscilatorio implica que, bueno, puede tener un sobreimpulso y según las características del mismo puede terminar eh, destruyéndolo en casos extremos. Así que hay que ver bien de qué se trata. Perdón, estoy tomando un mate porque intento hablar, me estaba secando la garganta. Acá habla de los dos casos que modelaremos en esta diapo, va a ser el tanque con el flotante, que ya hablamos la semana pasada, y un circuito de RLC serie, que es un sistema de segundo orden. Bueno, en el caso del flotante, que ya lo hablamos, no voy a abundar demasiado, ¿sí? Eh, Acá una aclaración por si encuentran en algún lado que es un sistema de lazo abierto. Bueno, no, no es un lazo abierto, es un lazo cerrado. Este, y después vamos acá con su ecuación diferencial característica, ¿sí? Que la derivada de la altura respecto del tiempo es el un valor K, que depende del sistema, donde tenemos la diferencia entre la altura de referencia, que es a la que queremos llegar, y la altura que está teniendo en función del tiempo. Bueno, acá está su resolución, no vamos a ponernos a hacer resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero esta es la ecuación resuelta, donde tenemos que la altura, o sea, del sistema en función del tiempo tiene que ver con el valor final, digamos, la de referencia, por 1 menos e a la menos k por t, ¿sí? Aquí ya tenemos dibujada. Esto mismo podríamos buscarlo en un sistema de primer orden de una resistencia y un capacitor, donde en vez de la H de T estaríamos hablando de la tensión en el capacitor, donde la tensión en el capacitor sería similar a ver, le voy a escribir acá, me voy a la pantallita un momento. Les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden ver pueden ver la cámara también, además de, de lo Sí, que estoy Sí, se compartiendo en hablando, José. pantalla? ¿Sí? Sí, Y profe, sé los dos al mismo tiempo. ok, ustedes pueden elegir ver entonces la pizarrita. Sí, Bueno, ok, bárbaro. Entonces hago un garabato acá rápido y no corto lo que estamos viendo allí. Bueno, estaba contento que se borraba bien, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo. Ahí vamos. Bien, entonces, el mismo esquema, el mismo comportamiento. Tenemos entonces, estuviéramos hablando de un sistema RC, donde tenemos la batería, tenemos una resistencia, tenemos el capacitor, y el capacitor, la tensión del capacitor, que es lo que estamos graficando acá en violeta. Este es el capacitor, recordemos. Y esto que está acá es la batería, la que dice V corta, que es este valor, la tensión de batería al valor al que quiere llegar, el capacitor a medida que se carga, y la tensión del capacitor de memoria, puedo estar pifiándole, pero creo que era algo así, como BC de T es igual a B, a la tensión de la batería, por 1 menos E a la menos un K, que acá ya vamos a ver por T, por tiempo. Y el K era 1 sobre RC. O sea, no voy a poner K. Voy a borrar acá y voy a poner 1 sobre RC. Si la memoria no me falla, esto era así. Que como ven,
van a la diapo que estábamos viendo y el sistema del tanque, de llenado de tanque, tiene la misma ecuación, o similar, la diferencial de primer orden. Y empíricamente se sabe que el, este valor K, el valor K es lo que se llama constante de tiempo. En electricidad se lo llama tau, A1/RC. Y se dice que en 3 tau, en 3 veces, llegó al 95% del valor final. Y en 5 veces tau llegó al 99,999%. O sea que según qué autor te dicen 5 tau llegaste al valor final, o hay otros te dicen, bueno, en 3 tau podemos considerar que ya está, bueno, depende de para qué. Bien, muy bien. En este caso estamos vuelvo a la diapo, con un circuito RLC serie, por lo tanto estamos hablando de un circuito que tiene un sistema que su comportamiento lo explico en la ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, acá están las leyes de Kirchhoff que lo modelan, ¿sí? La tensión de entrada, digamos, es la suma de las tensiones de la malla. Después lo que hace es una sustitución de la corriente, o sea, poniendo, eh, en este caso, lo que estamos viendo por acá. Acá, che, acá tengo un error. ABC, no estoy bien, perdón. No, está bien, está bien. Esto está mal, que sustituyendo la corriente, esto está mal. Disculpen, me acabo de dar cuenta, no lo había visto. Bueno, después lo arreglo. Eh, Cuestión, en función de la tensión de entrada, o sea, de la forma de la señal de entrada del sistema, podemos pensar que esta es la entrada del sistema y esto que está acá, BC, es la salida. Entonces, para analizar cuál va a ser el comportamiento de este sistema, tendré entonces que hacer el estudio de su ecuación diferencial de segundo orden. ¿Quién quiere resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden? No sé, no conozco a nadie que le guste. Pero por suerte nos encontramos con que Laplace encontró una relación entre el dominio del tiempo y un dominio que inventó él, en donde las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas polinómicas, donde el dominio del tiempo pasa a un dominio de variable compleja, que es sigma por j omega, sigma más j omega, quiero decir, que cualquier función en el tiempo puede entonces transformarse al dominio de Laplace a través de el núcleo de transformación, que es e a la menos st, integrando esa función, bueno, no importa. Ustedes se acordarán de eso. La idea es que nosotros hagamos uso de esa herramienta y no vamos a hacer todo el análisis matemático de esto porque ya lo han aprendido en otro lugar. Había propiedades que hablaban de que de la linealidad de sumas y constantes, donde hablamos de que si una constante multiplica una función, se suma a otra función que también está multiplicada por una constante, bueno, la transformada de las funciones, bueno, todas estas propiedades que ustedes capaz que ya las recuerdan o las miran, no voy a ir una por una. ¿Cuál es nuestro interés entonces de utilizar la función
la transformada, digo, de Laplace. Nuestro interés está en simplificar nuestro análisis. Cuando estemos analizando un sistema de control que su comportamiento físico se lo modela a través de ecuaciones diferenciales de segundo orden o de primer orden, bueno, no vamos a luchar con esas ecuaciones y vamos a llevarlo entonces al dominio de Laplace y ahí lo vamos a trabajar. Luego, por supuesto, como nosotros vivimos en el dominio del tiempo, vamos a querer ver cómo es ese comportamiento en el dominio del tiempo, cuál es su salida, etcétera. Bueno, para eso será la antitransformada de Laplace, para ver, bueno, cómo se comporta en el dominio del tiempo. Muy bien. Estoy viendo el tiempo, cómo estamos. 20 y 14. Estamos bastante bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con la función, con la transformada de Laplace? Bueno, aplicarla solamente a sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Con lo cual, lo que vamos a tener que buscar es, esto no es algo que tengamos que, perdón, quiero aclarar, son definiciones, no es algo que después vayamos a usar activamente, pero sí tenemos que entender y saberlo. Así como estamos hablando de que vamos a buscar el espacio de trabajo de los elementos que estamos analizando, en donde su comportamiento es lineal o más aproximado a lo lineal, entonces, bueno, ahí es donde vamos a hacer uso eh, de estas herramientas. Bien. También sabemos que describe la relación entrada-salida, ¿sí? Cuando tengamos la función de transferencia de un bloque, de un elemento, le vamos a decir que esta transferencia es la relación entre la función de entrada y su respuesta, la excitación y su respuesta. Esta es la GDS, esto es la ecuación de transferencia, esta es la ganancia de ese bloque. Y es una propiedad del sistema, como ahí dice. Y se puede aplicar solamente si las condiciones iniciales son nulas. Tenemos que asumir siempre que estamos aplicando la transformada en un sistema cuyas condiciones iniciales son nulas. Ejemplo, si estuviéramos hablando de aplicar la transformada de Laplace al sistema RLC que estábamos viendo antes, que pasamos por arriba, no profundizamos, que presenté antes, tendríamos que decir, bueno, que la tensión en el capacitor en el momento tiempo cero es nula, así como la corriente del inductor en tiempo cero también era nula, etcétera. Muy bien. Bien, bueno, por acá una analogía que te habla de que la función de transferencia es como la API del sistema, una caja negra con una entrada y una salida y un contrato definido entre años. A ver, ¿qué más se me puede estar escapando de acá? Nada más, creo. Acá hacemos la deducción del sistema, de un sistema RLC serie, que es el que dibujamos 2 diapos atrás, que nos quedó ahí medio a hacer. Teníamos la ecuación diferencial de tensiones que habla de que la tensión inicial es igual a la inductancia por el capacitor por la derivada de la tensión del capacitor, la derivada segunda respecto al tiempo dos veces, más R por C por la derivada de la tensión del capacitor respecto al tiempo, más la tensión del capacitor. Esa es el punto de partida. Aplicamos la transformada de Laplace. Ustedes recordarán que, bueno, decía ahí antes en otra diapo, que derivar dos veces equivale a multiplicar por S al cuadrado. Derivar una vez
equivale a multiplicar por S. La función tensión respecto del tiempo es BC ahora en función de S, que es lo que estamos teniendo acá. Por lo tanto, dice, factorizamos la salida. La salida es la entrada por todos sus valores. Entonces la función de transferencia como cociente entre salida y entrada nos da este resultado, que es el que está acá. Entonces yo te digo, ¿cómo es la transformada de ese bloque? Voy a la pizarrita, se los dibujo acá. Imagínense que asumo, primero dibujo acá un bloque. Digo, esta, esta transferencia en dominio de S es la tensión de entrada en el dominio de S y la salida es la tensión en el capacitor en el dominio de S. Entonces, ¿de dónde partí yo? Partí de una pila, tenía un circuito, una resistencia, un capacitor, perdón, una bobina, voy a poner la bobina acá, para poner el capacitor acá, nada más que por convención. Esta es la R, esta es la L y esta es la C. Entonces, yo digo, esto que está acá es la tensión de entrada del sistema y esto que está acá es la tensión en el capacitor, que yo puedo medir con un elemento de medición, con un voltímetro. Lo mido con un voltímetro. Entonces, ¿qué hice? A este circuito de RLC lo convertí en una caja negra. Y esto estaba en el dominio del tiempo y lo pasé al dominio de Laplace. ¿Y cuál es la transformada de este sistema? Bueno, la relación entre la tensión que mido en el capacitor y la tensión de entrada. Por supuesto que yo partí del dominio del tiempo, le hice la transformada de Laplace, hice este análisis, y cuando yo después quiera ver qué quedó de todo esto, tendré que hacer la antitransformada de Laplace para comprender cuál es la respuesta del sistema en función del tiempo. Me fui con la ruedita de mouse. Ahí va. Muy bien. Bueno, también recordemos algo más, o desde matemática superior, o ¿cómo se llama ahora la materia? ¿Se llama así matemática superior? No, tiene otro nombre, ¿verdad? Análisis Análisis numérico numérico creo se que llamaba. ahora. Análisis numérico se llama. Bien, gracias. Bueno, eh, como vieron en análisis numérico, entonces, cuando estudiaron Laplace, vieron el plano complejo, habíamos dicho que la variable S es una variable compleja y se la representa como sigma con sigma y j omega. Entonces, acá tenemos en el eje de las ordenadas sigma j omega. Y entonces podemos ver cuáles son los polos y los ceros, capaz que recordarán eso. Y que podemos graficar el lugar en donde se habitan esos polos y esos ceros en el plano complejo. Y también había una característica que tenía que ver, porque en el lugar en donde se encontraban esos polos, según en qué lado del semiplano, respecto de j omega, o sea, del eje j omega, quiero decir si sigma es positivo o es negativo, entonces podíamos hablar de que el sistema era estable o no era estable, etcétera. Bien. Eh, Acá da un ejemplo, en esta diapo tenemos un ejemplo en donde tenemos, después, gente, después vamos a volver y vamos a tomar algún ejercicio tipo, o sea, todo esto lo vamos
andamiar bien, digamos, que vamos a apuntalarlo bien. Pero bueno, por ahora es una presentación de todo. Probablemente la clase que viene hagamos alguna resolución de ejercicios para que se entienda mejor. La idea es que hoy tengamos un pantallazo de todo esto, ¿sí? Entonces, en este caso, recordando el circuito que tenemos acá dibujado en la pizarrita, tenemos una resistencia de 20 ohm, una inductancia de 10 Henry, un capacitor de 0,1 faradios. Entonces podemos hacer los cálculos numéricos, podemos la función de transferencia, cuánto es que da, entonces la función de transferencia, y en este caso podemos ubicar, para este ejemplo que estamos inventando hacia el vuelo, que la función de transferencia da 1 sobre s más 1 al cuadrado, por lo tanto tendría esta función de transferencia un polo doble en el semiplano izquierdo, ¿sí? Eh, Digamos, capaz que recuerdan que en tanto y en cuanto los polos de una función estén todos en el semiplano izquierdo, hace que esa función sea considerada estable. Si tiene algún polo en el semiplano derecho, con que tenga uno, ya alcanzaba para considerarlo inestable. Y si tenía algún polo en el eje, en sigma igual 0, en el origen de coordenadas, entonces podíamos decir que se trataba de un sistema que es críticamente estable. No sé si esto que estoy hablando es chino o es algo que recuerdan de ese análisis. Yo tenía entendido que era marginal o condicionalmente estable, pero no sabía que Perfecto. también se le decía críticamente estable. Bien, sí, sí, sí. Marginalmente está muy bien. Sí, críticamente también es un término que se utiliza mucho en control. Perdón, se utiliza mucho en control, esto de críticamente estable. Eh, y después, bueno, también si los polos son conjugados, bueno, su comportamiento va a ser oscilatorio. Puede ser oscilatorio amortiguado si estoy en el semiplano izquierdo, si estoy en sigma igual 0, estaríamos en presencia de una señal oscilatoria sin amortiguar. Y si estuviéramos con la misma configuración en el plano derecho, estaríamos con la señal oscilatoria que sería inestable, estaría queriendo crecer al infinito. Desde lo teórico. Obviamente, en los sistemas físicos, esta inestabilidad, si hacemos un análisis de esto, no puede crecer hasta el infinito porque hay márgenes que tienen que ver con la realidad misma. Ejemplo, podríamos tener un circuito RLC que tenga dos polos del lado derecho del semiplano y va a querer crecer al infinito, pero va a llegar hasta el punto donde la tensión del sistema puede darle la energía para oscilar y hasta ahí no va a poder ir más que eso. Bueno, tal vez veamos la clase que viene algún ejemplo concreto en alguna resolución. Muy bien. Y bueno, y haciendo un poquito de síntesis, entonces podemos pensar en esto. ¿Para qué nos sirve la realimentación en un sistema de control? La idea es que lo que queremos es que nos sirva para corregir el error y de esta manera tener algún tipo de inmunidad frente a las perturbaciones. Después, la física se escribe como ecuaciones diferenciales, lo hemos dicho. Cualquier elemento que estemos analizando desde el mundo físico
del mundo real y concreto, vamos a poder modelarlo a través de alguna ecuación física que lo represente y lo vamos a poner dentro de todo un sistema y todo en su conjunto nos dará una ecuación de transferencia, una G, que represente su comportamiento ante una entrada y nos va a decir qué salida va a tener en función de esa entrada. Acá habla de Laplace es el puente, ¿sí? La idea es que nosotros queremos utilizar la transformada de Laplace para hacer análisis más sencillos de nuestro sistema. Y los polos son los que nos van a decir qué es lo que va a suceder con ese sistema en cuanto a su estabilidad. Bueno, entonces, vamos a ver que en la clase que viene, vamos a ver que podemos modelar entonces componentes aislados, pero como hemos visto, tenemos que los sistemas tienen varias partes, así que hay que hacer que esos bloques que la componen, eh, bueno, ver cómo se conectan entre sí, cómo mueven la información. Los sistemas que hemos visto hasta ahora no son muy intrincados, a veces sí pueden tornarse muy intrincados y tenemos que ver cómo se analizan un sistema que es muy complejo. Y la próxima vamos a ver sistemas de bloques en donde, o diagramas de bloques que representan comportamientos complejos y cómo esos comportamientos complejos se pueden simplificar haciendo una especie de lo que se llama vulgarmente álgebra de bloques. Eh, y bien, esto de repasar el apunte de RLC, después se los voy a pasar, no me interesa tanto, lo puse, pero la verdad que me arrepiento un poquito. Sí me gustaría que hacer otro tipo de actividad que se la voy a presentar ahora. Y vamos a hacer así, miren, dado que son las 8:30, vamos a quedarnos con unos poquitos minutos más y con esto hacemos el cierre de la clase de hoy. Lo voy a invitar a que piensen lo siguiente. Lo voy a escribir en la pizarrita. La tenemos, la vamos a aprovechar. Todos conocen un lavarropas, lo que es un lavarropas. Los lavarropas, primeros lavarropas que hubo, que eran totalmente manuales, lo que hacías era ponías la ropa, prendías un contacto y empezaban a mover una paleta que iba y venía, movía un motor que iba y venía, movía la ropa. Cuando llegaba el momento final, si tenía suerte, tenía un temporizador. Eso lo que usó mi abuela, ¿eh? Tenía un temporizador mecánico que de repente detenía el lavarropa y entonces vos ibas, movías una perilla y una bomba de desagote vaciaba el lavarropa. Eso sí tenías suerte. Pero si tenías un lavarropas más modesto, lo único que pasaba era que se detenía y vos cuando llegabas bajabas una manguera hacia una rejilla en el piso y por gravedad el lavarropas se vaciaba. Entonces, ¿de qué es lo que te evitabas vos? De agarrar la ropa y refregarla. Entonces tu operación consistía en meter la ropa en el tacho del lavarropa, agregarle agua, llenarlo, ver que no se te pase, le tirabas jabón, lo encendías con el temporizador, se movía el motor, volvías el rato, veías si había parado, bajabas la manguera, lo vaciabas y ya que estabas, lo llenabas de nuevo con agua para hacer un desagote y se acabó. Hoy día todos los lavarropas, más o menos, desde el más barato hasta el más caro, tienen algo básico de automatización y después, bueno, tenés otras cosas lujosas, qué sé yo, el que tiene wifi, el que te avisa que no sé qué. Bien, entonces un lavarropas tiene varios sistemas de control. Entonces voy a hablarles de distintos
sistemas de control que pueden verse en el lavarropas. Yo quiero que ustedes piensen y me den ejemplos. No hay una verdad absoluta, sino que hay distintos equipos con distintas capacidades y entonces podemos conversar sobre cuáles son esas capacidades y ver cómo encajan en nuestro estudio hasta el momento del sistema de control. Entonces, un lavarropas. ¿Se lee que estoy escribiendo lavarropas o está muy arriba de la pizarra? Sí, sí, se lee. Se lee, profe. Bueno, entonces, ¿cómo es su característica pensado desde el punto de vista del control? Piensen en el lazo cerrado. Voy a anotar acá lo que me interesa que pensemos. Lazo cerrado o abierto. Variable. Podemos pensar actuador, sensor, ¿sí? Lazo abierto, cerrado. Variables, ¿qué variables a controlar? ¿Qué actuadores tiene? Uno más. ¿Qué sensor tiene? Cuando hablo de variable, la variable controlada y la variable este, que nos sirve para manejar la variable controlada, intermedia. Bueno, entonces, acá yo les pongo algunas características para que piensen. Piensen en el agua, piensen en el jabón, piensen en, o sea, los insumos, ¿sí? Suavizante. ¿Qué sé yo? Suavizante, gracias. Blanqueador o lavandina. Energía eléctrica, ropa. La Y temperatura bueno, del agua puede ser. me gusta. Temperatura. Bien. Bueno, tienen 5 minutos para pensarlo y lo ponemos en común, ¿sí? Ponemos en común. Así Ok. pongo pausa un momento de grabación. Pregunto, a ver, los valientes, las valientes. ¿Qué sistema o sistemas de control reconocen en un lavarropas? ¿Qué podemos pensar? Como variable controlada. Yo Y el agua, encontré, sí, el agua, la temperatura del agua A ver, y voy anotando después cosas. ropa y productos. Temperatura, agua, ropa. También el ¿Qué agua más? suelta. O sea, ¿Qué la cosa? cantidad de agua, por ejemplo. El agua a secas, o sea, Ah, sería bueno cantidad. nosotros controlar Sí, también. el nivel de agua, sí. claro, bien, nivel de agua. Me gustó más que cantidad de agua. Muy bien. Bueno, igual cantidad se entiende porque agua seca, como dijo por ahí, aunque parece un oxímoron, agua. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿puede Algo ser el más, bueno, contenido, que el el contenido. peso, el peso que tiene el contenido? Por Eso ejemplo, de si la me ropa. paso de eso, claro, si me paso, la ropa no anda, o se Ujú. podría romper y sale Bien, una alerta. bien. Muy bien, Cantidad de jabón. bien. Yo anoto todo, y después les digo lo que yo sé. Ah, Que lo que vale, yo, listo. lo que yo sé es siempre una cosa parcial. Eh, Hay cosas donde las que tengo certeza y cosas donde tal vez no. Entonces ahí se los voy a contar también eso. Qué cosas sé con certeza y qué cosas no. El giro de lavarropas. Movimiento. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran comentar? Los demás que están callados, Quizá la corriente o energía que recibe.
energía. Con suavizante, blanqueador, jabones, ¿cómo lo Yo hace? sé, O ¿no? tenga eso. Porque tiene Bien, que. bueno, ahí vamos a pensarlo como parte del ciclo. Bueno, vamos a ir dilucidando un poquito esto. Dijimos en un momento que un sistema de control tiene que tener una variable a ser controlada para empezar. O sea, como definición, hay una variable a ser controlada. Como objetivo, ¿cuál es el objetivo del lavarropas? Como su nombre lo indica, lavarropa. Entonces, yo pongo, este es el sistema, pongo ropa sucia, típicamente, y sale ropa limpia en un ideal, en un caso ideal, ¿verdad? La pregunta es, desde el punto de vista ropa solamente, ¿es un sistema de control de lazo abierto o lazo cerrado? Del lazo abierto. 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 Exacto. Porque ¿quién no le pasó que metió ropa sucia para lavar y salió un poco menos sucia, pero siguió estando sucia? O con una mancha y salió con una mancha porque no la pudo limpiar. Entonces, el lavarropas no tiene forma de hacer un control y una realimentación sobre el estado de la ropa que ponemos. Así que desde esa óptica podemos pensar, en cuanto al objetivo de lavado, es un sistema de control de lazo abierto. En todo caso, el usuario, si queremos ponernos en esa de decir, bueno, la persona, el usuario final, el que controla el proceso, bueno, no sé, podemos pensar que cerramos el lazo poniendo a lavar de nuevo la ropa, qué sé yo, pero no, es un lazo abierto. Bueno, Pero una pregunta, suponiendo que sea uno de ujú. estos lavarropas supermodernos que te mide el peso de lo que vos te estás poniendo y con la ropa por ahí superás un peso para el que el lavarropas considera que puede hacer un buen lavado, o está programado para avisarte si lo superás, ¿no estaría siendo cerrado? No, porque en cuanto al objetivo de ropa limpia, no te garantiza que la ropa salga limpia. No sabe lavar más o lavar mejor o hacer más esfuerzo o no para que la ropa esté más limpia. Vos lo programás. Es decir, tengo ropa muy Claro, sucia. En el programa ropa muy sucia la pones vos. Y claro. si tenía que haber lavado una hora más para sacarle un poco más la mugre, No no lo lo puede decidir sabe. el mismo lavarropas, claro. Exacto. No hay una realimentación que diga que incluso ni siquiera midiendo, no sé, estoy inventando algo que se me acaba de ocurrir así re volado del hambre que tengo, porque ya es hora de comer. Ya Este, toca. un sistema revolado que diga, voy a medir cómo sale el agua, a ver si sale muy turbia, quiere decir que todavía está sucio y tengo que seguir lavando. No, ni siquiera, no hay manera. No existe un lavarropas de lazo cerrado. No existe. Ok. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a la ropa en general. Ahora vamos a meternos en el funcionamiento del lavarropas. Vos programás el lavarropas, lo metés en algún ciclo. Esos ciclos le van a marcar al lavarropas que meta una cantidad de agua, haciéndola pasar. Estoy hablando del 80% de los lavarropas automáticos. Si hay un lavarropa mucho más sofisticado, no lo conozco, o sea, no está dentro de mi conocimiento. Y de ahí para abajo, cualquier lavarropas más básico, bueno, perderá alguna de las funciones que voy a comentar ahora, pero más o menos la gran mayoría de las lavarropas que probablemente ustedes tengan en sus casas o que tengan por ahí acceso, más o menos van a obedecer a estos estándares que voy a comentar. Todo lavarropa tiene un control del ingreso de agua para que el agua no exceda cierto nivel. Entonces, la cuba, la batea, en donde está metido, vos tenés la parte que gira. Estoy poniendo un lavarropa vertical, pero podría ser de tambor horizontal perfectamente.
De hecho, yo prefiero los horizontales y son los que tengo, pero se entiende igual. La parte que se mueve, que está en negro, está metida dentro de otra cosa, como un tacho más grande. Y dentro de este tacho hay, por ejemplo, un sistema, podría ser, que es uno de los más populares, donde hay una manguerita, imagínense una manguera con aire, y acá, imagínense una membrana con una chapita, y a medida que ustedes ponen agua, por propiedad de vasos comunicantes, el agua se mete por acá, y está al mismo nivel, y acá hay aire. Entonces, a medida que el agua sube, el aire se comprime. Entonces, al comprimirse, acá hay una chapita que hace tac y salta. Cuando salta esa chapita, le dice que se alcanzó cierto nivel de agua. Uno puede tener chapitas, varias chapitas, o sea, que para que reaccionen a distintos niveles de agua. No puede decir, bueno, menos agua, más agua. Cuando te dicen el eco lavado, que lava con menos agua, bueno, no importa. Básicamente es eso. Hay un contacto, entonces, que se acciona y dice, acá alcanzaste nivel uno, nivel 2, nivel 3 de agua. Y ahí corta, deja de meter agua y dice, estoy en condiciones de empezar a lavar. Los que son un poco más modernos, también tienen dentro del programador, dentro del microcontrolador, que tiene toda la programación, dice, si pasó tanto tiempo y todavía no se accionó el primer contacto, quiere decir que el agua no está entrando. Así que te tira una alerta, te dice no entra agua, algún problema hay. ¿El agua por dónde entra? El agua entra, según el programa que vos le metiste, por alguno de los lugares del compartimiento donde pones el jabón. Entonces, si está en una parte del ciclo donde tiene que levantar el jabón para lavar, el primer ciclo, mete el agua por acá. Si metiste un ciclo con prelavado donde metes un jabón previo, entonces el primer ciclo arranca por acá y después, cuando enjuague, te va a meter otro ciclo más de lavado donde va a pasar por otro lugar donde también tiene jabón. ¿Y cómo elige por dónde pasar el agua? Y bueno, puede tener un bracito que se mueve, por ejemplo, es una posibilidad. Podría tener una electroválvula que abre por un lado o por el otro, y el agua entonces después escurre y se mete por acá. Lo mismo pasa con el suavizante. Cuando llega el ciclo de suavizante, el agua pasa por el otro compartimiento. Ustedes ya habrán visto, quienes son gente de bien y se encargan de lavar su propia ropa, habrán visto entonces que pasa por el compartimento de suavizante y por ahí va el agua. Entonces, eso en cuanto al ingreso de agua. La temperatura del agua. Hay dos formas. Hay lavarropas que tiene entrada de agua caliente y fría y hace mezclado. Tiene dos electroválvulas distintas. Entonces, si tu programa es de agua fría solamente abre la canilla de agua fría. Si es agua tibia, entonces lo que hace es un mezclado de agua fría y caliente. Y otros lavarropas directamente no se fijan, no esperan tener doble entrada de agua, sino tienen una sola y tiene un calefactor. Entonces, si vos pusiste un ciclo con agua a 60 grados, cuando el agua está pasando, pasa a través del calefactor. Esto es algo que le mete energía en ese momento, calienta el agua, como si fuera el calefón que les conté la semana pasada, calienta el agua y cuando llega a cierto punto, listo, ya está, lo para, lo detiene. Bien, esto en cuanto al ingreso del agua. Cuánta agua ya dijimos, tiene un sensor, la temperatura ya dije, tiene una resistencia, por dónde pasa el agua para llevarse a pasear el jabón o el suavizante, ya lo dijimos. Luego, en algún momento, en otra parte del proceso, luego que hace el lavado, moviendo la ropa para un lado, para el otro, haciendo lo que tiene que hacer, llega al punto donde tiene que, si así está prescripto en el programa, vaciar el lavarropa para hacer un enjuague o para hacer el centrifugado. Y ahí hay otro sistema de control que es el control de desagote, que casi todos, por lo menos todos los que yo conozco, lo que tiene es una bomba centrífuga acá, que lo que hace es, eh, está por supuesto por debajo del nivel de la cubeta,
Y lo que hace es elevar el agua, se espera que la salida del lavarropas sea una Profe, manguera que esté así. Sí, esa parte de ahí, abajo no se. Ahí va, ahí va. ahí está, ahí la subí. Me imaginé que iba por ese lado. Entonces, la bomba que estaba acá por ahí, la bomba centrífuga, tiene una salida, una manguera, que es la manguera de desagote, que tiene que estar a cierto nivel, según te dicen cuando estás instalando el lavarropas, te dice, fíjate que esté a esta altura, más o menos. Entonces, de esta manera, el agua nunca va a salir por sí sola, salvo que se encienda esta bomba y lo que hace es chupa el agua y la eleva y la saca del lavarropas. Esta es la bomba que no existía en los sistemas primitivos que yo les decía. Vos tenías que tener la manguera arriba y cuando vos querías desagotar el lavarropas, la bajabas vos la manguera a nivel de rejilla del lavadero y se te desagotaba naturalmente por gravedad. Esta bomba es la que tiene el filtrito en muchos lavarropas que te permite que lo abras, lo saques y encontres una moneda, en la época que se usaban monedas, clips, pelusa, eh, una hebilla, no sé, ese tipo de cuestiones que no se deshacen en el lavado. Incluso hasta un soquete podría haber ahí. Bueno, en fin. Bien, esto respecto al agua. Respecto, ya dije, a los productos, la temperatura del agua ya la hablé. El peso, algún lavarropas puede tener un sistema que esté midiendo el peso y que les advierta que están sobrecargando el lavarropas. No todos lo tienen. Que es sencillamente una celda de carga. Celda de carga es un mecanismo, un elemento electrónico, que es el mismo que tienen las balanzas electrónicas, esas que usás para pesarte vos y ver cómo vas con la dieta o con el gimnasio. Bueno, tiene un elemento que está acá abajo que cuando presionás cambia la resistividad o la capacidad eléctrica, como si fuera un capacitor que varía, y hay algo acá que mide esa variación, y bueno, y de ahí sacar la información para saber si todo está pesado o no está pesado. Es medio delicado porque puedes saber cuánta ropa, cuánto pesa la ropa antes de entrar el agua. Después ya no interesa el peso, porque cuando meta agua ya te cambia todo. No todos lo tienen esto, porque es medio polémico. Después, de movimiento. En movimiento tenés lavarropas que tienen motores con variadores, con variadores inverter, o los lavarropas que no son inverter, tienen motores con distintos contactos. O sea que se energiza el motor. Imagínate que el motor es la parte que gira, el rotor, y acá tenés unas bobinas con campos magnéticos, varias, que se las energiza, y según cuáles energices, va a cambiar la velocidad. Estoy explicando muy berreta esto, pero para que tengan una idea. Entonces tenés distintos juegos de bobinas que alimentas unas u otras para que gire más rápido o menos rápido, y les cambias la forma en que está alimentada para que gire para un lado o para el otro. Los inverter lo que tienen es siempre el mismo juego de bobinas, que tiene un circuito electrónico que le cambia la frecuencia, en vez de estar siempre a 50 Hz, que es la frecuencia de red de nuestra red eléctrica, le cambia la frecuencia y al cambiarle la frecuencia a esa señal, a esa tensión eléctrica de alterna, cambia la velocidad de giro del motor. Esto es el mismo principio es para las heladeras, para los aires acondicionados inverter. Es entra la tensión eléctrica a 220 volts 50 Hz. Hay un rectificador para convertirla a continua, como si fuera la batería de los coches o la de las pilas, y después hay un elemento variador de frecuencia que lo que hace es convertir la continua en una corriente alterna de distintas frecuencias y en función de esa frecuencia entonces varía la velocidad del motor, sea el motor compresor de la heladera, el motor de lavarropas o el motor del compresor del aire acondicionado. ¿Y qué más? Ya pasé por la energía, temperatura del agua, ropa. Y bueno, ya está. Con todo esto que les dije ya pueden arreglar su propio lavarropa. No sé, digo yo. O por lo menos cuando venga el tipo
que si los repara, saber que, tener una idea de que no se esté choreando. Digo yo, les tiro eso. ¿Dónde lo aprendieron? En la clase de tecnologías para la automatización. Eh, ¿Preguntas, gente? Todo ¿Se me claro. cortó internet? ¿Estamos bien? Bueno, nos faltó definir algo. Lazo abierto, lazo cerrado para el ingreso de agua. Lazo abierto, lazo cerrado. Cerrado. No, Cerrado. Muy abierto. bien. Bueno, no sé si puedes agotar. ¿Quién? Debatan, debatan. O sea, lazo abierto, lazo cerrado. El tipo cuando está cargando agua, ¿sabe cuándo parar o para porque pasó cierto tiempo y supone que ya está? Ah, no, cerrado, ¿sabe? Cuando parar, entiendo. Es cerrado, sabe cuándo parar porque tiene el sensor de nivel. Exactamente. Bien, respecto al desagote, ¿será lazo abierto o lazo cerrado? No le expliqué eso, así que ustedes hablen en función de lo que les sale de la tripa. Lo de para vaciarlo, vaciar Sí, el agua. sí. Y abierto. Imagino que abre un coso y hasta que se quede. Ah, no, cerrado, porque tendrá que validar en algún momento que esté vacío. Bueno, Si haces Pero una ¿alguien más? validación es cerrado. Si es una validación es cerrado, exactamente. Bueno, pero les cuento. En general supone que si por cuestiones porque no hay mucha variación. Ponele que vos tenés poca presión de agua en tu red o mucha. Tenés mucha presión, tenés mucho flujo de agua y te llenan lavarropas en 2 minutos o tenés poca y te llenan lavarropas en 10 minutos. Entonces necesitas tener un sensor de nivel para saber cuándo llenó. No podés temporizarlo. Ahora, suponiendo que la bomba está en buen estado y ya sabes cómo performa, cómo se desempeña, en general los sistemas más baratos tienen un temporizador de bomba. O sea, dicen, bueno, lo pongo 3 minutos y la bomba a los 3 minutos ya vació, porque yo sé que el flujo de agua que espero ya está. Entonces lo que hace después es una verificación y verifica que con el sensor no esté por lo menos en el nivel más bajo o menos que eso. Así que en general, esto los cuento, en general, el desagote es al lazo abierto. En general es al lazo abierto y se basa en la experiencia del tiempo que le puede llevar vaciar el lavarropas a una bomba. Entonces, y en general lo tiene como zarpado en tiempo. O sea, vos estás escuchando la bomba que está laburando, vos ves que ya la vació y ves que sigue como operando y que tira una gotita apenas, una cosita. En general es así, está temporizado. Bien, respecto a la temperatura del agua, te lo digo yo, es lazo abierto, también mide un poquito, pero la verdad es que no es tan exacto. Respecto al uso de jabón y suavizante, es lo que hay ahí, no controla nada. Lo usa cuando le toca en el ciclo, pasa por ahí, no sabe si pasó, si vos tenías jabón, no le pusiste jabón, no tiene ni idea. Si vos no le pusiste jabón, hace tu ciclo igual y no te avisa de nada. ¿Y qué más? Bueno, creo que con eso está. Obviamente los que son más modernos tienen con algunos controles, por ejemplo, vieron que cuando vos querés abrir los de carga frontal, por ejemplo, vos querés abrir la tapa y no te deja, tiene un seguro que te impide abrirla. Y cuando terminó el ciclo, tiene un temporizador para permitirte abrir la puerta, asumiendo que todavía la puerta puede tener el tambor puede estar girando, algo no se acomodó. Entonces, bueno, ahí hay un mecanismo eh, que impide abrir la puerta. Es un mecanismo electromecánico. Pero también los que son más modernos tienen un sensor de puerta cerrada. Y si supone que la puerta no está del todo cerrada, o está asumiendo eso por algún contacto que tiene, te dice que no puede lavar. Te lo cuento porque me pasó a mí hace 2 semanas. Eh, bueno, y creo que me quedo acá porque todos quieren comer. La idea era
tener este cierre con alguna actividad así más o menos entretenida o ponele, más o menos pseudo entretenida. Les agradezco por estar, por el tiempo, por la participación. Les voy a subir el video de esto y voy a acomodar un poquito los apuntes y voy a actualizar también el cronograma y la programación de clases que les dije que lo iba a hacer la semana pasada. Y estuve revisando algunas cositas y todavía no lo terminé. Así que todo eso, y no mucho más, todo eso lo irán viendo en estos días en el aula virtual. Cualquier duda, comentario, observación, lo que deseen, está el grupo de Telegram, lo pueden hacer por ahí, o cualquier otra vía, sea un correo o paloma mensajera. Muy bien. Perfecto, Gracias, profe. profe. Bueno, Muchas gracias, Muchísimas profe. gracias a gracias. ustedes. Buen fin de. Buen fin de. Profe, nos Buen fin vemos. de- Muy bien. Nos vemos. Gracias a Adiós. vos, profe. Hasta luego. Chao, chao.